Hoy no tenemos tiempo para la tercera parte y para el comienzo de la historia que tiene a Claudio Negrete como una especie de biógrafo de la necromanía o la necrofilia, pero lo convirtió en necromanía, que me parece más lógico. Claudio, lo vamos a ver el lunes y vas a tener que venir a acompañarnos el lunes para la tercera parte, que es cuando empieza, digamos, el derrotero terrible de la muerte de Perón. ¿Quién fue el que diseñó esa locura? ¿Empezó con antes de la muerte de Evita o empezó cuando inmediatamente cae Perón? La locura de trasladar la locura el cuerpo, del cadáver, esconder el cuerpo. Claro. Diríamos que fue desaparecido también. Claro, pero digo, el primer desaparecido de la historia sin ninguna en Argentina. Lo que digo es, ya con el tema de la momificación y todo, ¿no empezó un proceso de necromanía? Totalmente. La idea era embalsamarla. Incluso había un proyecto que era el cuerpo de Evita embalsamado, pasearlo por todo el país durante 6 meses antes de depositarlo en el famoso panteón que el monumento al trabajador, Eva Perón, donde iban a descansar los restos de Eva momificados con las cenizas anónimas de un trabajador. Lo que ocurre es que eso, con el golpe del 55, ahí ya se tergiversa ese proyecto, obviamente, y empieza la manipulación del cadáver, los misterios, los fantasmas. Los militares creían, por ejemplo, que el cadáver de Evita embalsamado no estaba en la CGT, que había sido tirado al río, que se había quemado. Un montón de hipótesis que llevaron a un desfile permanente de autoridades militares, el embajador de Brasil, el embajador de Suiza, por ejemplo, dirigentes sindicales, políticos que iban por la CGT para constatar y para ver si estaba Evita y cómo estaba. Y la mayoría quedaba absolutamente impresionado, esto lo dice el doctor Ara en sus memorias, por el estado en que encontraban a Eva Perón exactamente en el mejor momento de su vida, pero congelado, ¿no? Porque él la reconstruye luego de la enfermedad. Ahí empieza, digamos, esta historia que vamos a ver, obviamente, el lunes en todo su... porque la continuidad es terrible, pasaron tantas cosas. Digo, ¿cuántos años estuvo hasta que finalmente la encuentran en el cementerio de Italia? 16 años. 16 años. Sí. En que se convierte en una pieza de negociación con el gobierno de Lanús. Exactamente. Pero hasta ese momento, tengamos en cuenta que Evita fue robada, humillada, mutilada, digo, todo eso pasó y profanada hasta que finalmente se la llevan. La sacan del país en forma clandestina, con otro nombre, María Maggi de Magistris, que casualmente vos has entrevistado muchas veces a la supuesta hija de Perón. Ella dice que acompañó el cadáver. Claro, pero ella también prestó su persona para llamarse Maggi de Magistris. Eso está en la causa de lo que ella reclamaba como paternidad de Perón. Eso es lo que le da a lo que le daba, pobre, ya murió, a Susana Beatriz Holgado. Susana Holgado. O Marta Holgado. Marta Holgado. O Virginia Perón. O Lucila Virginia Perón, que era su nombre, que ella decía que era el verdadero. Pero digo, lo que le da asidero a su reclamo es esto precisamente. Que si bien no sabemos, nunca vamos a saber si es cierto que acompañó el viaje de Eva a Europa, ya del cadáver de Eva, lo cierto es que la historia, la primera que la descubre es ella, la divulgó ella. O sea que evidentemente tenía, e incluso para más datos, para ver su vinculación, porque el Vaticano fue de alguna manera el que operó como contacto. Le quiero decir lo siguiente, una de las cosas que más sorprendía de Marta Susana Holgado o de Lucía Virginia Perón, ¿sabes cuál era? Entraba al Vaticano como vos podés entrar acá o yo entraba. Fue protegida por Entraba al Vaticano como si fuera, digo, el Papa Francisco ahora. Tenía entrada libre. Nadie, no es fácil tener una entrada así al Vaticano. Pero bueno, ella fue protegida por un sector de la iglesia, y también es verdad que los que la criticaron dijeron que los vínculos que ella tenía en aquellos años 50 con el gobierno militar o con servicio inteligente también daba que ella de alguna manera operaba en esos mundos. Igual el ADN de los restos óseos de Perón dio negativo, ¿no? Lo que pasa es que nunca se va a saber si fueron confrontados en la realidad. Nunca lo vamos a saber. Te cuento una anécdota chiquita. Porque no se podía hacer el análisis mitocondrial. Bueno, hubo 3 pruebas y las 3 dieron 2 negativos y la de ella... Yo me acuerdo que la Madre Superiora de Nuestra Señora de la Misericordia de la calle Cabildo y Zavala, creo, la entrevisté yo, no me la contaron, y hubo varios otros testimonios. Se acordaba cuando Perón la fue a ver a Marta Susana Holgado al colegio.
¿Se acordaba? Ella, me lo contó, ella. Otro de los grandes misterios, ¿no? Que la fue a ver al colegio y le dijo, esta es mi hijita. Te cuento una pequeña anécdota volviendo a Evita, que me hace acordar a lo de justamente lo que pasó en Milán, cuando digamos, exhuman el féretro y abren. Claro, estaba intacta porque estaba embalsamada. El féretro de Evita, con Evita embalsamada, estaba llena de polvo de ladrillo para que pesara más. Sí. Lo sacaron así del país. Y los empleados del cementerio, cuando vieron a un muerto perfecto como vivo, salieron gritando por el cementerio de Milán, gritando milagro, milagro. No podían entender que después de 20 años, casi 20 años, estuviera intacta. Incorrupto totalmente. Hacemos un pequeñísimo corte, viene la revista Los Viernes. Gracias, Claudio, nos vemos el lunes. Un placer.